Damos muchas gracias al Señor y doy gracias a los pastores de esta iglesia por permitirme hablar del libro de Eclesiastés en el contexto en que este libro va a salir a la luz próximamente. De paso, quiero dar gracias de manera muy particular a Miguel por haber escrito el prólogo del libro. Muchas gracias también a Pepe Mendoza por haber revisado cuidadosamente todo el manuscrito. Como a ellos les sobra el tiempo, ellos han sido muy generosos en dar de su tiempo para hacer este trabajo. Y de verdad, gracias, muchas gracias de todo corazón. Pero en el día de hoy yo no vengo a hablarles del libro que va a salir publicado ya próximamente, sino del texto sagrado, del texto inspirado que escribió Salomón y que está en nuestra Biblia. Ahora, mi propósito en esta noche, bromeaba con Chacho, me decía, ya te dijeron más o menos cómo es la cosa. Digo, sí, que tengo como 2 horas. No, yo sé que no tengo 2 horas. Mi propósito en esta noche, obviamente, es darle un vistazo a vuelo de pájaro al libro de Eclesiastés, enfocándome únicamente en algunos pasajes, muy pocos pasajes, que nos ayuden a entender no solamente de qué se trata este libro tan peculiar. Algunos le llaman a Eclesiastés la oveja negra del grupo de libros que están en la Biblia. Así que yo quisiera poder ayudarlos a entender de qué se trata este libro tan particular, pero también por qué todos nosotros necesitamos familiarizarnos con el contenido de Eclesiastés. Tú y yo necesitamos eso. Una lectura superficial de este libro puede llevarnos a pensar que fue escrito por un filósofo existencialista amargado de la vida. De hecho, alguien decía, definitivamente Eclesiastés no se puede leer con un cuchillo al lado, porque te dan ganas de cortarte las venas. Bueno, no, la realidad es que Eclesiastés no fue escrito para llevarnos a la desesperación. El libro de Eclesiastés, y esto es clave, hermanos, el libro de Eclesiastés fue inspirado por el Espíritu Santo para arrancar de cuajo los ídolos en los que solemos poner nuestra confianza para una vida plena y feliz, pero que a la larga solo producen más frustración. El objetivo del libro es enseñarnos a vivir sabiamente en el mundo de Dios, bajo las reglas de Dios, y buscar en Él y no en las cosas creadas la alegría, el gozo, el sentido, el propósito que solo Él te puede dar. Aun cuando no seamos capaces de entender plenamente qué es lo que Él está haciendo. Y el libro de Eclesiastés definitivamente tiene varios pasajes que son muy enigmáticos. Y yo quiero mostrarles que eso no es un defecto del libro, eso es parte de su virtud. El hecho de que el libro sea enigmático. De hecho, Salomón introduce el libro sin anestesia, con una dosis de realidad. Desde el inicio del libro, Salomón nos confronta con un cuadro de la vida tal cual es. Este no es el tipo de cosas que tú vas a encontrar en una tarjeta de Hallmark. ¿Cómo comienza Salomón su libro? Versículo 1. Espero que tengan su Biblia abierta ahí. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ya se introdujo. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Salomón se presenta en este libro, que es el autor del libro, como Kohelet en hebreo. Y esta es una palabra relacionada con la asamblea. Kohelet es la persona que convoca a un grupo de personas
para enseñarles. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego en la Septuaginta, la palabra que tradujo Cogelet fue Eclesiastés, y de ahí viene el título de nuestro libro en español. Así que lo que tenemos en este libro no son las reflexiones privadas de un filósofo que está en una torre de marfil pensando qué es la vida, cuál es el propósito de todo esto. No, es el mensaje de un predicador que nos instruye con mucha franqueza sobre la vida debajo del sol. Y lo primero que hace es englobar todas las experiencias nuestras en esta vida en una sola palabra: vanidad. Vanidad. Del hebreo Hebel. Y quiero que lo recuerden, si quieren un recurso mnemotécnico, de ahí viene el nombre de Abel. Abel vivió una vida fugaz. Bueno, esta es la idea de la palabra hebrea Hebel. Esta palabra es una de las piezas claves para entender el mensaje de todo el libro. Aparece varias veces en el libro de Eclesiastés, una y otra vez, y significa literalmente vapor, aliento, señala algo frágil, algo efímero, algo que es imposible de atrapar. En el contexto del libro, Hebel no solo describe lo breve y pasajero de la vida, sino también lo frustrante, lo enigmático, lo desconcertante que puede llegar a ser la vida en este mundo caído. No es simplemente que la vida pasa rápido, es que muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. ¿O no es así? No, pastor, nosotros somos cristianos. No. Óyeme, tú puedes creer en la soberanía de Dios, tú puedes creer que Dios tiene un plan maravilloso para este mundo, pero mi hermano, mi hermana, en esta vida pasan muchas cosas que nosotros no entendemos. Y para enfatizar la idea al máximo, Salomón se vale de lo que en hebreo se conoce como, perdón, me dijeron que esto era un estudio, o sea que yo no sé si estoy predicando, estoy enseñando, pero es más o menos las dos cosas. Ok. Salomón se vale de lo que en hebreo se llama un superlativo idiomático. ¿Y eso qué significa? Bueno, es repetir el sustantivo para llevarlo a su máxima expresión. Vanidad de vanidades. Dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como cuando la Biblia dice que Cristo es Rey de Reyes. O cantar de los cantares. ¿Ven? Si tratáramos de expresarlo en español, sería como: la vida no solo es vanidad al cuadrado. Así lo diríamos en español. Es vanidad en su máxima expresión. Y no debido a una especie de accidente cósmico, no es una falla del sistema. La frustración, la brevedad, la fragilidad de la vida forman parte del juicio de Dios sobre este mundo caído. Hebel, mis hermanos, es como un grafiti escrito sobre la creación caída para recordarnos que este mundo no funciona como fue diseñado originalmente. Este mundo no funciona bien. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 20, que la creación fue sometida a vanidad. Pregunta, ¿quién la sometió a vanidad? El mismo que la sometió en esperanza. En otras palabras, Dios sometió este mundo al Hebel. Esa frustración no está fuera del plan de Dios, del control de Dios, del decreto de Dios. Él sigue siendo soberano, incluso sobre lo que a nosotros nos resulta incomprensible. El desconcierto de la vida, mis hermanos, no es una anomalía, es una señal. Es una señal de que este mundo no es nuestro hogar permanente y de que de que no debemos exigirle a la vida lo que la vida no puede darte. ¿A ti no te da la impresión de que hay gente en esta vida que está gozando más que tú? Mira, eso es falso. Eso no es real.
La vida real aquí aburre, la vida más adelante, de hecho no voy a poder entrar en ese tema hoy en la noche porque esto es un vistazo general, pero si lees los versículos 4 al 11 del capítulo 1, te vas a dar cuenta que Salomón nos dice aquí que la vida es cíclica, monótona, insatisfactoria. Las cosas aburren en este mundo. Así que no debemos exigirle a la vida que la vida nos dé lo que no puede dar. Por eso, mi hermano, cuando la vida no encaja, cuando las piezas no cuadran, cuando las respuestas no llegan, no es para arrastrarnos a la desconfianza, es para llevarnos a confiar en el Dios que sí lo entiende todo. Porque el enigma es para ti, para mí, no para Él. Así que mi hermano, Salomón no está tratando de arrastrarnos a la desesperanza. Salomón está tratando de ayudarnos a ver las cosas como son. ¿Para qué? Para que no vivamos bajo falsas expectativas. De ahí la pregunta del versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Esta palabra provecho es un término comercial. Es el beneficio neto de una transacción, es decir, lo que queda después del retorno de la inversión, después de cubrir los costos. Y lo que Salomón te está diciendo es, cuando tú pases balance al final de tu vida debajo del sol, ¿cuál será tu ganancia? ¿Qué te quedará de todo el tiempo, el esfuerzo, la energía que invertiste persiguiendo lo que deseabas? Y Salomón no responde esta pregunta de inmediato, no. Él la va a responder después, pero él quiere que la incomodidad haga su trabajo. Y yo también. O sea, mi propósito en esta noche primero es incomodarte, porque es el propósito del libro. Él quiere que dejemos de anestesiarnos con ilusiones. ¿Sabes por qué? Porque solo entonces tendrás el oído y el corazón preparado para recibir la sabiduría que viene de Dios. Nosotros pasamos la vida anestesiándonos. Y Salomón te opera sin anestesia. ¿Qué es lo que tú pretendes lograr? Pregunta Salomón, en todo lo que te afanas debajo del sol. Y aquí tenemos otra frase clave del libro, aparece 29 veces en Eclesiastés para señalar todo lo que ocurre en este mundo. Es simplemente eso. En cualquier lugar donde brilla el sol. O sea, que no pienses que la vida es un problema en República Dominicana. No, es un problema en el mundo entero, donde brilla el sol. Eso es lo que experimentamos como seres humanos, aquí y ahora. Obviamente Salomón no está negando la vida después de la vida, pero ese no es su foco de atención. Su punto es que cuando llegue la hora de partir, todo lo que lograste con tu esfuerzo tendrá fecha de expiración. La vida debajo del sol se parece mucho a construir castillos de arena. Trabajamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, por un tiempo parece que estamos logrando algo hasta que sube la marea. O hasta que llega la ola final de la muerte y te derrumba el castillo. No sé cuántos han escuchado ese poema de Rubén Darío que él tituló Lo Fatal. Y él decía, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya ni siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y al final termina diciendo, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Qué terrible. Lo fatal. Eso no es pesimismo. Digo, el de Rubén Darío sí, pero Eclesiastés no. Eso no es pesimismo, es honestidad. Fíjense, el pesimista es el que dice, nada vale la pena. Eso es lo que dice el pesimista. Pero lo que Eclesiastés te está diciendo es que estás buscando donde no debes buscar.
Si tú crees que hay algo debajo del sol que le va a dar sentido a tu vida, plenitud, felicidad, esperanza, propósito, estás buscando donde no debes buscar. El problema no es que tengas deseos demasiado grandes, es que estás buscando satisfacer esos deseos en lugares demasiado pequeños. Ahora, Salomón no llegó a esa conclusión teorizando en una oficina con aire acondicionado, sino después de haber convertido su vida en una especie de laboratorio, para luego poder decirte con autoridad: óyeme, ya yo lo probé y no me resultó. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: una invitación a disfrutar sin endiosar. Una invitación, ya vimos un vistazo de la vida tal cual es, ahora veremos una invitación de Salomón a disfrutar sin endiosar. En el versículo 12, o a partir del versículo 12, Salomón comienza su experimento. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento, o apacentar el viento. Tú te imaginas levantarte por la mañana y encontrarte un vecino tuyo que coge para acá y coge para allá, y tú le dices: vecino, ¿qué hace? Y dice: persiguiendo el viento. Salomón dice: eso es la vida debajo del sol. Si todo lo que tú tienes, lo tienes debajo del sol. Dice, es correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Salomón se propuso descubrir por experiencia directa si había algo debajo del sol que pudiera darle al hombre sentido y satisfacción duradera. Y comenzó por el conocimiento. Si tú has leído tu Biblia, sobre todo en el primer libro de Reyes, sabrás que Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría, ¿recuerdas? Y Dios le dio lo que le pidió. Salomón tenía más sabiduría, más capacidad intelectual y más recursos que cualquier otro hombre de su época, y probablemente de esta también. Sin embargo, mientras más entendía el mundo y la vida, más consciente se volvía de su complejidad, de sus contradicciones y de sus injusticias. Por eso dice en el versículo 18 que en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. En palabras más sencillas, mientras más conoces, más te duele. Ustedes se han dado cuenta que la gente inteligente, incrédula de este mundo, son la gente más cínicas y más amargadas. Salomón llegó a entender muchas cosas, y de hecho lo vemos en el mismo libro de Eclesiastés. Y eso lo frustró más. Mírenme, hermanos, cuando el conocimiento se convierte en un fin en sí mismo, termina produciendo más frustración. Todo ese trabajo intelectual es como tratar de atrapar el viento. Así que Salomón, recuerden que esto es un vistazo a vuelo de pájaro, decidió probar con el placer. Ahora, debo decir que Salomón no vivió la vida loca. Salomón no lo hizo como un necio desenfrenado, sino con un control deliberado. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. O sea, Salomón en este experimento quiso probar con el placer, pero sin perder el control, porque quería entender. Probó con la alegría, el vino, la risa, el sexo, tratando de ver si el disfrute de la vida podía ofrecerle lo que el conocimiento no le había dado.
Pero ¿saben qué? Llegó exactamente a la misma conclusión. El placer te puede dar un alivio momentáneo, pero no le puede dar sentido a tu existencia. Luego vinieron los grandes proyectos. La acumulación de posesiones, incluso la satisfacción sexual sin límites. Salomón tuvo lo que muchos hombres soñarían tener: 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Algo que llama la atención en esta sección del libro es el uso repetido del pronombre posesivo mi o me. Salomón construyó casas, plantó viñas, versículo 4, creó huertos, jardines, versículo 5, hizo estanques para regar sus bosques, versículo 6, pero no para el disfrute del pueblo, sino para su propio deleite personal. Salomón se dedicó a construir su propio Edén, su propio paraíso. Dice en el versículo 10, oigan esto, hermanos, que él no le negó a sus ojos nada de lo que desearan. ¿Ustedes se imaginan eso? Todo lo que Salomón quería lo tenía. Y cuando pasó balance de todo lo que había hecho y de todo lo que había disfrutado, terminó en el mismo punto, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Ahora, debo aclarar, no es que el placer o el trabajo sean pecaminosos en sí mismos. El problema es cuando tú le pides al placer o al trabajo que te provea identidad, seguridad y esperanza. Cuando sigues creyendo que el próximo viaje, el próximo logro, la próxima experiencia, las próximas vacaciones van a llenar permanentemente el vacío de tu alma. Es increíble cómo uno se la pasa, ¿verdad?, planificando sus vacaciones. Y es bueno ir de vacaciones, genial. Te vas, vuelves, y al final te quedan algunas cuantas fotos y algunos recuerdos. No hay nada de malo en eso, pero ya se fue. A mí me encanta el chocolate, y el otro día decía, mira, la próxima vez que te comas un chocolate, recuerda que el chocolate solo dura 5 segundos en el paladar, porque ni siquiera cuando está bajando por el esófago te gusta. O sea, no es que dices, no, tú te comes un chocolate, dura lo que te dura en la boca, y de ahí después la gordura. Eso es la vida. Ese es el placer por el placer en sí mismo. Yo voy a llegar al placer bueno ahorita, pero no he llegado todavía. Acuérdate que yo te quiero incomodar, porque es lo que Salomón quiere hacer. Cuando sigues creyendo en todas esas ilusiones, te vas a frustrar y te vas a frustrar. Mi papá nos contaba un cuento cuando yo era niño, de un individuo que quería tierra. Yo quiero tierra, hay gente que vive soñando con una finquita. Y una persona le dijo, mira fulano, yo voy a hacer un experimento contigo. Ponte en el centro de mi finca, comienza a dar vueltas en círculos concéntricos cada vez más amplios, y toda la tierra que tú consigas alcanzar hasta las 5 de la tarde tuya. El tipo comenzó a correr y a correr y a correr, a correr sin parar. Y mientras más grande veía el terreno, más ambicioso se ponía. Hasta que a las 5 de la tarde le dio un infarto y se murió. Y una persona le preguntó al amigo que le estaba contando la historia, ven acá y por fin, ¿cuánto terreno logró tener? Y dice, 6 pies. 6 pies bajo tierra. No va a ser más de ahí. Óyeme, créeme, no va a ser más de ahí. No sigas creyendo en ilusiones que te están engañando. Te están vendiendo gato por liebre. Ahora, de repente el libro da un giro inesperado.
En medio de ese cuadro tan sombrío, Salomón nos invita a disfrutar los dones de Dios. En otras palabras, Salomón no nos llama a huir del mundo, a enclaustrarnos en un monasterio, sino a aprender a vivir y disfrutar la vida apropiadamente. Noten el versículo 24 del capítulo 2. Alguien decía, Salomón dio un giro aquí sin sacar la mano. O sea, tú vas leyendo y de repente te dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, Dios le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Lo interesante de esos 3 versículos es que hasta ese momento Salomón solamente había mencionado la palabra Dios una sola vez, en el versículo 13, y no para darnos consuelo. Noten otra vez el versículo 13 del capítulo 1. Dice, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres, para ser afligidos con ella. O sea, Dios no es mencionado prácticamente, o por lo menos no de manera positiva, hasta que llegamos al versículo 24, y el contraste, mis hermanos, es intencional. Es intencional. Lo que Salomón quiere mostrarnos aquí es que en este mundo caído todavía hay placeres edénicos que no fueron cancelados por la maldición del pecado, pero que deben ser disfrutados como regalos, no como sustitutos de Dios. Y ahora ya estamos empezando a entender por qué yo decía, esta es una invitación a disfrutar sin idolatrar. En otras palabras, la solución que Salomón nos ofrece no es la vida monástica, no es salir huyendo del mundo, es aprender a disfrutar sin endiosar. Es lo mismo que encontramos en el capítulo 5, versículo 18. Vayan conmigo, por favor. Eclesiastés 5:18, y de nuevo, otra vez, la palabra Dios no aparece ni una sola vez en los versículos 8 al 17, y en los versículos 18 al 20 aparece 4 veces. Otra vez el contraste, versículo 18. Capítulo 5. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios, pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. ¿Ven el contraste? Lo que Salomón nos está diciendo aquí es que la capacidad de disfrutar lo creado no proviene de las cosas mismas, sino de Dios, que te las da y que te da el poder disfrutarle en comunión con Él. Cuando yo era niño, el día de Reyes, 6 de enero, a veces a mis padres se les olvidaba y me hacían regalos que no venían con la batería incluida. ¿Han visto ese regalo que dice batteries not included? El problema es que era 6 de enero y todas las tiendas estaban cerradas. Imagínense para un niño con un regalo que no puede usar porque las baterías no vienen incluidas. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo es que todos los placeres de este mundo, los legítimos, yo no estoy hablando aquí de placeres pecaminosos, aún los placeres legítimos, mis hermanos, vienen sin la batería incluida.
La verdadera alegría no está en acumular bienes o experiencias placenteras legítimas, sino en recibir esas cosas con gratitud como regalos de un Dios bondadoso. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En otras palabras, óyeme, disfruta lo que Dios te dio, que Dios te lo dio para que lo disfrute. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Mis hermanos, disfrutar no es pecado. Yo tengo la convicción de que algunos jóvenes piensan que Dios es como un matagozo cósmico. O sea, Dios está en el cielo aburrido viendo a ver quién está gozando demasiado para prohibírselo. O sea, de verdad hay gente que tiene esa visión de Dios. Mis hermanos, disfrutar no es pecado, la idolatría sí. La idolatría sí. En las cartas del diablo a su sobrino, que escribió C.S. Lewis, donde hay un diablo, ustedes conocen el libro, hay un diablo más experto que está tratando de entrenar un diablito menos experto. Hay una carta genial donde el diablo más experimentado les recuerda al diablo menos experimentado: óyeme, nosotros no hemos podido inventar un solo placer. El placer se lo inventó el enemigo de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es distorsionar el uso de los placeres que inventó el enemigo. Mis hermanos, el placer no lo inventó el diablo. Fue Dios que nos dio. Aquí hay 2 médicos, imagino que hay otros más. ¿Cuántas papilas gustativas tenemos? Como 2000 papilas gustativas en la lengua. ¿Saben para qué? Para disfrutar comiendo. Dios pudo habernos hecho... Yo no dije para la gula, yo estoy diciendo disfrutar comiendo. Dios pudo habernos hecho como la vaca comen hierba y ya. Pero Dios nos dio muchas sensaciones para que nosotros podamos diferenciar lo dulce de lo amargo, para que disfrutes comiendo. Dios inventó los sabores, Dios inventó los aromas, Dios inventó la alegría, Dios inventó el trabajo, Dios inventó la intimidad en el matrimonio. El sexo, mis hermanos, lo inventó Dios, no fue el diablo. Pero cuando el don reemplaza al dador, entonces termina decepcionándote. Hace muchos años yo leí una historia de 2 novias. Déjenme ver para no pasarme. Ok. Hay 2 novias en la época cuando no habían correos electrónicos, cuyos novios se fueron a vivir al extranjero. Y cada 20, 25 días llegaba el cartero con cartas del novio, de las 2 novios. Así que las novias, como ustedes se pueden imaginar, se pasaban las semanas esperando al cartero. Una de ellas porque estaba esperando carta del novio. La otra porque se enamoró del cartero. Y ese es el problema. El problema nuestro no es disfrutar los dones bondadosos de Dios con acción de gracias, que es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, come con acción de gracias. El problema es que muchas veces nos enamoramos del cartero. O sea, en vez de ver esos regalos, esos placeres como cartas amorosas del buen Dios que nos está diciendo te amo. A veces mi esposo y yo salimos de vacaciones y Dios nos sorprende con cosas increíbles y decimos, esto fue un besito en la mejilla de parte de Dios.
Es algo que vino de Dios para que nosotros lo disfrutemos legítimamente, pero no te enamores del cartero. En este mundo caído hay muchas cosas legítimamente disfrutables, siempre que las recibamos como mensajes de bondad de parte de Dios, no como sustitutos de Él. 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y en el versículo 17 del capítulo 6 dice que Él nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la disfrutemos. No es para que la guarden en un closet. En esta vida fugaz y enigmática podemos y debemos experimentar los placeres edénicos que aún permanecen a nuestro alcance, siempre y cuando no te enamores del cartero. Recibe los dones de Dios como dones, no como dioses. Ahí está la clave. Lo que nos lleva de la mano a la conclusión del libro. Increíble, ya estamos en la conclusión. Ya hemos visto la vida tal cual es debajo del sol. Vimos una invitación a disfrutar sin endiosar. Veamos ahora una exhortación a temer en esperanza. Una exhortación a temer en esperanza. Después de llevarnos por todo este recorrido, muchas veces incómodo, Salomón concluye diciendo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Yo prefiero la traducción de la Biblia Reina Valera aquí, porque es mucho más apegada al original. Dice, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Noten que él no está diciendo aquí, este es el deber del hombre. Él está diciendo algo más profundo, más radical: temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Es como si Salomón estuviera diciendo, ¿de verdad tú quieres entender qué significa ser verdaderamente humano en este mundo frustrante, breve y enigmático? Vive delante de Dios en dependencia de Él, bajo su autoridad, deleitándote en Él y haciéndolo todo para su gloria. Después de dar tantas vueltas y de haberle dado tanta mente a tantas cosas, Salomón termina su peregrinaje en el mismo lugar, con la misma enseñanza que le dieron sus padres cuando él era niño. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Increíble, después de tanta vuelta y tanta vuelta, Salomón termina en ese proverbio que luego deja en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor al Señor. Una persona puede lograr cosas extraordinarias, puede destacar profesionalmente, puede acumular bienes, puede ser admirada y reconocida, pero si no teme a Dios y no guarda sus mandamientos, es como un reloj que no da la hora. Hay algo esencial en su humanidad que no está funcionando como debiera. Mis hermanos, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso dice el Catecismo Menor de Westminster. Fuimos creados para vivir como criaturas dependientes de nuestro Creador. Ser humano es vivir delante de Dios y para Dios. El temor de Dios en Eclesiastés no es un miedo servil y paralizante. Para el creyente,
significa vivir con reverencia y con la confianza de un hijo que sabe que es amado. Es de ese temor. ¿Recuerdan 1 de Pedro 1:17? Dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a todas las cosas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. ¿Saben que eso es una de las cosas que se ha perdido en la iglesia moderna? La reverencia a Dios. Alguien decía que uno de los grandes males de nuestra época no es el ateísmo. No, es la desacralización de Dios. Es tomar a Dios como algo trivial. Uno de los problemas, mis hermanos, de nuestra generación es la trivialización de Dios. De hecho, es impresionante lo mucho que en el pueblo evangélico se toma el nombre de Dios en vano. Mis hermanos, el nombre de Dios tiene peso. La Biblia tiene un mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado. Todo lo que tiene que ver con la persona de Dios es sagrado. Dios no es un diosito, no es papito. Yo puedo hablar con Dios, Abba, Padre, y hablar con Él con la confianza de un hijo que sabe que ese padre lo ama. Pero ¿sabes qué? El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro. Ahí está la intimidad, que estás en los cielos. No te olvides de eso. Hemos trivializado a Dios. ¿Y qué nos dice Salomón al final? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, no como esclavos que tiemblan ante un amo severo. No, mis hermanos, estamos hablando de hijos que honran a un Padre bueno que los ha adoptado por gracia en Cristo. Y yo quiero agradarle, sabiendo que Él es infinitamente más grande que yo. Y finalmente Salomón nos recuerda que la historia humana no termina en el absurdo, no termina en el vacío, termina en un tribunal. ¿Qué dice el versículo 14 otra vez? Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno, sea malo. Óyeme, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí en esta noche, todos nosotros vamos a terminar nuestra vida en un tribunal. La vida termina en un tribunal. Ahora, ¿saben qué significa eso? Que el mal no tendrá la última palabra. Qué bueno. El mal no tendrá la última palabra. A su tiempo Dios pondrá todas las cosas en su lugar. La injusticia no quedará impune. Mis hermanos, el sufrimiento no será eterno. El caos no gobernará para siempre. Así que Eclesiastés no concluye con una nota de gracia, sino con una nota de juicio. Pero se encuentra aquí para llevarnos de la mano al Evangelio. Porque hubo uno que sí vivió una vida plena debajo del sol. Uno que vivió una vida plena debajo del sol. Uno que nunca convirtió este mundo en su hogar permanente. Uno que temió perfectamente a Dios. Uno que guardó todos sus mandamientos, de la cuna hasta la tumba, pero que luego fue tratado en la cruz como un transgresor rebelde por amor a los que vino a salvar. Cristo cargó con el juicio de Eclesiastés 12:14. Este tribunal que vemos al final del libro cayó sobre Jesús con todo el peso de la ley. ¿Saben para qué? Para que la sentencia no cayera con un peso condenador en aquellos que confiamos en Jesús. Y Dios declaró en la resurrección de Cristo que la vida vivida en el temor del Señor nunca es en vano. Para los creyentes,
la palabra final no es vanidad de vanidades. Para nosotros los creyentes la palabra final es: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Todas las cosas. Ese Cristo, dice la Escritura, vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que la alternativa que la Biblia presenta, y particularmente en el libro de Eclesiastés, no es entre disfrutar o no disfrutar la vida. Esa no es la alternativa. Yo tengo la sospecha de que muchos inconversos creen que el llamado del Evangelio es dejar su gozo pecaminoso para abrazar un santo aburrimiento. No. No, esa no es la alternativa. La alternativa es entre seguir construyendo castillos de arena o construir sobre una roca inamovible. Esa es la alternativa. Mira, mi amigo, si Dios no es tu todo, nada será suficiente. Amén. Si Dios no es tu todo, nada será suficiente. Ahora, si Cristo es tu todo, entonces el trabajo vuelve a ser trabajo, el placer vuelve a ser un don, y la vida, aunque breve y enigmática, deja de ser absurda y vacía. Oh, que el Señor nos conceda vivir los días que nos restan con los pies bien puestos en la tierra, pero con la vida edificada sobre Cristo. La única roca que ni la marea, ni el tiempo, ni la ola de la muerte pueden destruir. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.